Bueno, vamos a continuar, mis hermanos, ahora con una nueva serie que le he titulado Verdaderamente Libres, y vamos a comenzar con el tema número 1, la nueva serie Verdaderamente Libres, con el tema número 1 que se titula Conoceréis la verdad y les hará libres. El texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar es el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, 32 y 36. Para que lo vaya buscando, por favor. Fíjense, hablando de la libertad, es muy común, bueno, muchos tienen conceptos distintos acerca de la libertad, ¿no? Porque algunos piden libertad de opinión, algunos piden libertad de expresarse, libertad de tantas cosas, ¿no? De manifestarse, y libertad de andar como quieran. Y hay muchas, hoy en día la sociedad pide libertad, ser libre para hacer lo que ellos quieran. Pero realmente confunden el concepto de lo que es la libertad, ¿verdad? Porque confunden la libertad con el libertinaje, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar hoy en esta mañana acerca de la verdadera libertad, que Jesús nos ofrece. Porque mire, es muy común también ver en las iglesias cristianas personas que se acercan o que vienen, que llenan las iglesias, pero muchas de esas personas realmente no son libres. Han conocido a Cristo, han aceptado a Cristo en su corazón, lo han aceptado como su Señor y su Salvador, pero siguen siendo esclavos en su mente y en su corazón. Y eso mismo le pasó al pueblo de Egipto, no sé si usted lo recuerda, que llegó, que ellos clamaban por un libertador, porque estaban siendo pues esclavos y eran maltratados ahí en Egipto, y ellos clamaban por un libertador. Entonces el Señor escuchó ese clamor y levantó a Moisés, que fue el libertador de ese pueblo, ¿verdad? De Israel, de Egipto. Y por medio de Moisés Dios liberó a Israel y lo llevó al desierto. ¿Cuántos conocen la historia? Pero en ese trayecto en el desierto, porque necesitaban cambiar, Dios los llevó ahí al desierto porque necesitaban cambiar su forma de pensar, necesitaban de cambiar sus costumbres, porque estaban ya muy arraigados a Egipto. Como muchos de nosotros venimos del mundo, y cuando llegamos al cristianismo traemos muchas cosas arraigadas en nuestras vidas, mis hermanos, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten caminar al plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces ellos clamaban, que más adelante vamos a ver ese tema, me estoy adelantando, pero ese es otro tema, ¿verdad? Que también tengo preparado. Ellos clamaban al Señor por un libertador, y cuando se los dio, comenzaron a murmurar y comenzaron a pensar como gente esclava y a decir: ¿para eso nos trajiste en el desierto? ¿Para morir? Estábamos mejor allá comiendo cebollas y pepinos, decían ellos, sentados a las ollas de la comida que comían los egipcios, nomás los veían comer, y a ellos les daban las cebollas y los pepinos. Y dicen: no, estábamos mejor allá. Y así estamos muchos. Muchos piensan: oh, estaba mejor en el mundo que ahora en el cristianismo, porque ahora que estoy en el cristianismo, pues me va mal, dicen algunos. Pero no es así, mis hermanos. Es que Dios está cambiando, te está transformando. Quiere que dejes esas viejas costumbres que tienes. Por eso es que Él quiere hacernos verdaderamente libres. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una declaración, mis hermanos, que hizo Jesús cuando habló que el reino de los cielos venía a traer libertad a las personas, y sería por medio de Él, de Jesucristo, quien los libraría de la esclavitud del pecado. Estas palabras, mis hermanos, estas palabras dadas por Jesús les enseñó a sus discípulos
y a sus seguidores que por medio de él vendría la libertad a sus almas. ¿Cuántos quieren esa libertad? Y podrían conocer todo lo que el Padre Celestial había preparado para sus vidas. Esas palabras esos estaban diciendo. El plan de Dios al enviar a Jesús a la tierra, mis hermanos, era traer la verdadera libertad que necesitaba el hombre, que necesita el hombre. Ya que Él dice que había venido para que todos los hombres pudieran ser verdaderamente libres. Cuando habla de verdaderamente libres, es que hay una libertad falsa. Porque si dice verdaderamente, es porque existe algo falso. ¿Sí? Verdaderamente libres. Es decir, que no tenían una libertad genuina, sino que era una libertad pasajera. Y es por eso que Jesús dijo lo siguiente. Volvamos otra vez ahí a Juan 8:31. Y vamos a leer todos los versículos hasta el 36. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Usted qué cree? ¿Estaban diciendo la verdad o no? ¿No habían sido esclavos de nadie? Claro que sí, eran esclavos de Egipto primeramente y de Babilonia, y ahora lo estaban haciendo de Roma, ¿verdad? Dice: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seremos libres. Dice el versículo 34: Jesús le respondió: de cierto les digo, o sea, de verdad les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso vamos a irlo desarrollando en esta serie, mis hermanos, porque hablar del pecado es abarcar muchas cosas que vamos a ir hablando aquí. ¿Sí? Porque aquel que es esclavo del pecado, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y todos somos pecadores, mis hermanos. Y lo que Dios quiere es hacernos libres del pecado. Dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué le parece si oramos, mis hermanos, para continuar? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Nos hemos gozado, Señor, en adorarte, en exaltarte. Hemos derramado nuestro corazón y hemos recibido, Señor, de tu bendición. Ahora disponemos nuestro corazón, Padre, para recibir tu palabra, porque tu palabra es luz, tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Y rogamos, Señor, que tu palabra nos infunda aliento. Rogamos, Señor, que tu palabra nos instruya, nos corrija, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos, Padre. Te rogamos, Señor, que abres nuestro entendimiento y nosotros disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra hoy en esta mañana. Te lo rogamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, vamos entonces a desarrollar o a estudiar esos versículos para ver si verdaderamente somos libres. ¿A cuántos les gustaría saberlo? 2, 3, nada más, ok. Vamos por favor al versículo 31, donde Jesús ofrece libertad a los que creen en Él. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Fíjese, una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. ¿Cuántos creen? Todos creen, ¿sí? Ahora falta creerle a Él, lo que Él nos dice, ¿sí? Dice el verso 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y el versículo anterior a este 31 nos dice que muchos creyeron en Él. Usted obsérvelo ahí. ¿Sí dice el versículo 30 que muchos en aquel día creyeron en Él? ¿Verdad? Muchos creyeron en Él. Jesús le hablaba a los que comenzaban a creer, diciéndoles lo que necesitaban para continuar creyendo. Todos aquí se supone que somos creyentes, ¿no? Que creemos en Él. Y estas palabras van dirigidas para nosotros, mis hermanos. Esta sección del discurso es dirigida para los
que creen. ¿Sí? Yo le vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen? Amén. Sin embargo, hay muchos que dicen ser creyentes y no creen. Qué triste es eso, ¿no lo creen? Evidentemente se sentían inclinados a pensar que lo que Jesús decía era cierto, los que creían en Él. Pero no estaban preparados para entregarle esa lealtad de largo alcance que la verdadera confianza en Él implica. Muchos no están preparados para eso, mis hermanos, para ser leales a Jesús. ¿Sí? Este es un estado espiritual de lo más peligroso, mis hermanos. Es decir, que dices creer, pero no le crees. Es peligroso eso. ¿Sí? Es como un hilo delgado. Porque continúa diciendo el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Si queremos ser discípulos de Jesús, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos permanecer en su palabra, permanecer. A los que acaban de ser descritos como que creían en Él, Jesús continuó diciéndoles, si ustedes, todos ustedes que creen en mí, que dicen que ya están creyendo en mí, haciéndoles énfasis en la distinción de los que habían creído, les dice, si ustedes permanecen en mi palabra y no contento con que hayan tomado el primer paso hacia la fe y la obediencia, entonces, les dice Jesús, pero solo entonces, si ustedes los que creen en mí, si permanecen en mi palabra, pero solo entonces, permaneciendo en mi palabra, serán realmente mis discípulos. ¿Sí? Y ya vimos una serie entera acerca de eso, ¿verdad? De verdaderos discípulos. La palabra griega, mis hermanos, equivalente a permanecer, que es la palabra aquí a resaltar, permanecer, es la palabra meno, la palabra griega. Y comprendemos mucho mejor, mis hermanos, el significado que tiene si la dividimos respecto al lugar, tiempo y condición. Esto de permanecer. Mire, esta palabra permanecer en cuanto al lugar, su significado es quedarse como huésped, es alojar, es residir, es mantener una comunión ininterrumpida. Eso significa permanecer. Esta palabra permanecer en cuanto a tiempo, su sentido es continuar siendo, eso significa, es resistir y es sobrevivir. Permanecer, esa palabra. Y en cuanto a la condición, esta palabra permanecer indica que uno permanece tal como uno es. Eso significa así. No hay otra manera, mis hermanos, no hay otra manera. Ser un discípulo de Jesús es permanecer. Es decir, vivir, morar, formar tu hogar, ¿en dónde? En su palabra, ¿no? Es donde tenemos que permanecer en su palabra. Por lo que permanecer en su palabra, mis hermanos, significa darle la bienvenida, estando en casa con ella, viviendo con ella de manera continua, que se vuelve parte de tu vida, ¿no? Una vida, si tú eres creyente, la palabra de Dios se vuelve parte de tu vida, ¿sí? Pues se vuelve una influencia permanente y un estímulo en cada nuevo avance hacia la bondad y la santidad, ¿sí? Eso es permanecer en su palabra. Y esa también es otra declaración que refleja la unidad entre el Padre y el Hijo. Jesús llamó a los hombres a permanecer en su palabra. Deje un apartado ahí, por favor, y vaya a Juan, capítulo 14, versos 23. Para ver cómo es que Jesús llamó a los hombres a permanecer en su palabra. Juan 14, 23. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, ¿sí? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos quieren esto? Amén.
Versículo 24 de Juan 14 dice: el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Debe de guardar su palabra. Si dice usted amar a Jesús, guarde su palabra. Pero no agarre la Biblia y guárdela en el cajón, no, guárdela en su corazón. ¿Sí? El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En la boca de cualquiera otra persona que no fuera Jesús, estas palabras serían absurdas, ¿no lo cree? Así como que, ¿cómo que guardas mis palabras? Sería absurdo eso. Ve al versículo siguiente de Juan 8, por favor, vuelva ahí. Regresando a Juan 8, 32. ¿Lo tiene? Y conoceréis, dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, este es el resultado de permanecer en la palabra de Jesús. Probamos que somos sus discípulos y conocemos la verdad. Aquí hay dos palabras, mis hermanos, que debemos definir para poder entender profundamente el mensaje que Jesús estaba dando a los que le oían en ese momento, a los que creían en él. Y son estas dos palabras, es conocer y verdad. A ver, repitan todos: conocer, verdad, verdad. ¿Qué es conocer, mis hermanos? Conocer es averiguar por medio de capacidades intelectuales la naturaleza, cualidad y relaciones de las cosas. Eso es conocer. El conocer es una acción que realiza el sujeto con el fin de tener una noción o idea de algo o de alguien, y así poder decidir y actuar en relación a ello. El conocer, mis hermanos, se basa en investigar para obtener información y conocimiento sobre un asunto, materia o ciencia. Eso es conocer. Los sinónimos de conocer son comunicar, relacionar, familiarizar, intimar, etcétera. Esos son los sinónimos. Lo contrario de conocer es ignorar, omitir. Conoceréis la verdad, es decir, que se va a acabar tu ignorancia, vas a conocer, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, conocer o conocimiento es obtener entendimiento, inteligencia y sabiduría. También dice que es conocer bien a alguien. Esta palabra conocer es conocer bien a alguien, porque conocer a alguien no es decir: hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y ya te sientas en tu lugar y ya se acabó, ¿verdad? Es mucho más que eso, mis hermanos. Conocer a alguien va más allá. Es conocer sus gustos, su forma de pensar, su forma de actuar, cuál es su música favorita, cuál es su color favorito, su pasatiempo, su deporte favorito, qué comida le encanta. ¿Cuántos saben la comida que me gusta a mí? Ya ven, no me conoce. Necesita acercarse más y conocerme más. La comida que más me gusta a mí es la italiana, mis hermanos. Me gustan los espaguetis, las pastas, lasaña, los raviolis. Bueno, ya. Porque luego ya se va a querer ir y no, tranquilos hermanos, ahorita nos vamos a comer. Entonces, conocer a alguien es todo eso, mis hermanos. Y esto se logra, conocer todas estas cosas que le acabo de mencionar, se logra cuando convives y pasas más tiempo con esa persona, ¿sí o no? Claro que sí. Una de las personas que podemos llegar a conocer muy bien es a nuestro cónyuge. A ver, voltea a ver a su esposo, a los que tienen ahí, su esposo, su esposa. Se conocen bien, ¿no? Y algunos que apenas están conociendo, conocen ya ahora sí todo, ¿no? El carácter que no le conocías cuando eran novios, ¿no? Dices: ay, cuando éramos novios no tenías ese carácter. Pues sorpresa, ¿no? Entonces, una de las personas que podemos llegar a conocer es a nuestra cónyuge, es también a nuestros hijos, a nuestros padres también. Llegamos a conocerlos muy bien. Pero fíjense, desafortunadamente aún en las familias hay personas que no se conocen.
entre sí. Tienen años y nunca se conocieron. Crecieron los hijos, se casaron, se fueron y luego te encuentras con un perfecto desconocido. No sabes qué le gusta. ¿Por qué? Porque se enfocaron todo o en el trabajo o en los hijos. Y cuando los hijos se van, te quedas con alguien desconocido. Por eso es muy común ver a gente a los 25 años de casados divorciándose. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Pero bueno, la Biblia define la palabra conocer del griego ginosko. Esa es la palabra griega, ginosko. Como que significa, es algo así como saber o conocer absolutamente. Es entender, llegar al conocimiento, es comprender. ¿Sí? Eso es conocer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué tenemos que comprender, mis hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Tenemos que conocer qué? Vea su texto ahí, ¿qué dice? Eso es lo que tenemos que conocer. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender, comprender. La verdad, mis hermanos. Y la otra palabra para definir es la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Esta misma pregunta, mis hermanos, se hizo Poncio Pilatos cuando estuvo delante de Jesús y le interrogaba acerca de los que le acusaban. Vaya por favor, apartando ahí el Evangelio de Juan 8, vaya a Juan 18, dele 10 capítulos vuelta. En Juan 18, versículo 37. Y vamos a ver cómo Pilato hizo esta pregunta: ¿qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? ¿No? ¿Lo tiene? Juan 18, 37. Amén. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio. A ver, digan todos testimonio. Para dar testimonio ¿a qué? A la verdad. Testimonio, mis hermanos. Esta palabra testimonio significa declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la verdad, la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Lo repito, testimonio significa declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. También esa palabra testimonio significa prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Le repito esta última: prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Eso significa testimonio. Por eso Jesús dijo: yo he venido al mundo para dar testimonio, para confirmar la verdad, ¿sí? Para confirmar la existencia de esta verdad. Y continúa diciendo el versículo 37: todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad. Entonces, cuando Pilato le preguntó que si era rey, Jesús le respondió: tú lo dices, yo soy rey. Pero su reino, el reino de Jesús, no tiene que ver con, más bien el reino de Jesús tiene que ver con la verdad. El reino de Jesús no tiene que ver con espadas, ni con escudos, ni ejércitos. El reino de Jesús tiene que ver con la verdad. ¿Sí? Y había venido al mundo para dar testimonio a la verdad, mis hermanos. Y la verdad aquí significa la verdad acerca de Dios, del mismo Cristo, del mismo Espíritu Santo, la verdad de la condición del hombre. Eso significa lo que está diciendo Jesús. La verdad del pecado, la verdad de la salvación y de todas otras doctrinas del cristianismo, mis hermanos. Todo aquel que es de la verdad, de lo que acabamos de decir, oye su voz. Y así es como se acrecientan sus discípulos, ¿cierto? Versículo 38 dice: y le dijo Pilato, fíjense lo que le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto,
salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Mire, es difícil saber con certeza qué es lo que quería decir Pilato cuando le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Quizá Pilato estaba perplejo, quizá Pilato se mostraba sarcástico, o a lo mejor estaba interesado. ¿Sí? Todo lo que sabemos es que la verdad, mis hermanos, encarnada, estaba delante de él, de Pilato, y que no le conoció. La verdad encarnada estaba delante de Pilato y no conoció la verdad. Y así muchos de nosotros está la verdad delante de nosotros y no nos damos cuenta. Esto sí es lamentable, mis hermanos. Y eso es lo que encontré acerca de la verdad, mis hermanos. Le voy a ahondar un poco más. El término verdad se usa informalmente para significar la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Ponga atención en esto, no se me duerma. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos como la ciencia, la lógica, las matemáticas o la filosofía. Es decir, en pocas palabras, todo esto que le dije, tiene que coincidir lo que se afirma con lo que se hace. ¿Sí? Le doy un ejemplo. Si tú dices que eres puntual y siempre llegas tarde a tus citas, ¿eres verdadero? Si dices que eres honesto, pero no pagas lo que debes en el tiempo que quedaste, ¿eres verdadero? Si tú dices que eres cristiano, pero te comportas como los del mundo, ¿eres verdadero? No le escuché, hermano, solamente a uno. ¿Sí? Si corriges a tus hijos porque dicen palabras groseras, pero te escuchan a ti decirlas, ¿eres verdadero? No. Y así podría citar muchos ejemplos, mis hermanos, acerca de esto, de la verdad. El uso de la palabra verdad, mis hermanos, abarca asimismo la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general. Eso abarca la verdad. También el acuerdo de los conocimientos con las cosas que afirman con las realidades. ¿Sí? Las cosas o las personas, mis hermanos, son verdaderas. Las cosas o las personas son verdaderas cuando son fiables, cuando son fieles, porque cumplen lo que ofrecen. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? ¿O quiere que me regrese otra vez? La tierra, mis hermanos, gira alrededor del sol. ¿Falso o verdadero? La tierra gira alrededor del sol. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Porque cumple lo que ofrece. ¿Sí? El agua puede estar en tres estados sólidos. En tres estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Cierto o falso? Es verdadero, ¿sí? Verdadero. ¿Cómo lo sabemos? Porque cumplen lo que ofrecen. Jesús afirma que Él es la verdad personificada. No es una verdad, es la única verdad. ¿Cómo lo sabemos, mis hermanos? Porque cumple lo que ofrece. ¿Hasta aquí estamos siendo claros, mis hermanos? Jesús no vino para fundar una religión, mis hermanos. No enseña a los hombres cómo pueden salvarse por sí mismos. Eso no enseña Jesús. Él es quien libera del pecado, del juicio y de la condenación a todos los que se arrepienten y creen en Él. Mire, deje un apartado, bueno, ya tiene su apartado en Juan, pero vaya a Hechos, capítulo 10, verso 43, para que veamos esto que le acabo de decir. Que Él es el que libera del pecado, del juicio, de la condenación a todos los que se arrepienten y creen en Él. Amén. Hechos 10, 43. ¿Lo tiene? Dice: todos los que en Él creyeren, ¿qué recibirán?
Todos los que en él creyeren, ¿qué van a recibir? ¿Sí los tienen, no? 10:43. ¿Sí es el Hechos 10:43? ¿Qué versión tienes, hermano? ¿Es la Reina Valera? ¿Qué versión tienen ustedes? Sí dice, ¿no? A ver, ya me confundieron, hermanos. Ah, bueno, la segunda parte, pues. Ay, hermanos. Ay, hermanos, voy a orar por ustedes. O si no, ustedes oren por mí mejor. Sí, abajito, Hechos 10:43, parte B. Se me olvidó decirle eso, hermano, discúlpenme. Todos los que en él creyere, ¿qué? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Ya ve, hermano. Luego no me cree. Ahí está la prueba. Así luego el Señor luego nos prueba, ¿se fija? La Biblia en su versión Dios habla hoy, mis hermanos, en el Evangelio de San Juan. Jesús dijo, la versión Dios habla hoy, yo le voy a decir Juan 14:6. Si gusta ir conmigo, acompañarme, yo le voy a leer esta versión de Juan 14:6. Dios habla hoy. Muy bien, ¿lo tiene? Ese sí va a empezar desde el principio, Juan 14:6 dice: Jesús le contestó. ¿Qué les dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente por mí se puede llegar al Padre. Esta versión dice esto. Versículo 7 dice: si ustedes me conocen a mí, fíjense, conocer. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. O sea que si tú conoces a Jesucristo a través de su palabra, conoces al Padre también. Qué tremendo, ¿no? Muchos creen, mis hermanos, que están cerca de Dios y que van a ir al cielo cuando mueran. Muchos creyentes o muchos cristianos creen eso, que todos los caminos llevan a Dios. Algunos otros piensan eso. Yo le hago una pregunta: ¿será que puedes vivir como quieres? Que al cabo Dios es amor y Él me perdona a mí, que soy pecador, solo por este hecho de que Dios es amor. ¿No? Entonces Jesús vino. Si nosotros dijéramos sí, Jesús habrá venido en vano a la tierra a morir por nuestros pecados. ¿Sí? Mire, Él vino a rescatar a los que se habían perdido. Y yo soy el primero, como dijo Pablo, y yo soy el primero. Vaya por favor a primera carta a los Corintios 6:9. Él vino a rescatar a lo que se había perdido, mis hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿Ya lo tiene? Dice ahí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Nada más de estos dos versículos, aquí se puede desarrollar la serie de verdaderamente libres. Porque hay muchos que todavía no son libres de todas estas cosas que dice aquí. Versículo 11 dice: ¿y esto qué? Dice: eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. O sea, es decir, rescatados, han sido libres en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que el Señor nos hizo libres de estas y otras cosas, mis hermanos. Bueno, se supone, ¿verdad? No dice aquí de los que calumnian, de los que murmuran, de la chismosa, no dice nada de eso, ¿verdad? Aquí, pero también el Señor nos hace libres de todas esas cosas, ¿sí? Y ya lo iremos desarrollando en esa serie, mis hermanos, todo esto.
Versículo 12 dice, ¿todas las cosas me son lícitas? Realmente sí, todo te es lícito, o sea, todo te es permitido, ¿sí o no? Ser adúltero te es permitido, ¿no? Ser ladrón te es permitido. Dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, porque al que adultera así le va, o sea, destruye su familia. El que roba, lo meten a la cárcel. No todas las cosas te convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, dice, dominar por ninguna. O sea que no debemos dejarnos dominar por esas cosas, mis hermanos. Entonces, cuando encontramos la verdad y que hemos comprobado que es realidad, que es una realidad, la verdad, que es fidedigno y que cumple lo que ofrece, lo primero que queremos es compartir con otros esta verdad, ¿sí o no? Una vez que hemos comprobado y que nos hemos dado cuenta que es fidedigna esta verdad, queremos ir y compartir esta verdad a otros, porque hemos experimentado que Jesús cumple lo que ofrece. ¿Cuántos dicen amén? Mire, regrésese a Juan 8, verso 32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Queremos ofrecer, mis hermanos, esta verdad que es Jesús con otros, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí han ofrecido esa verdad? Porque esta verdad nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte, nos liberó del infierno. Y queremos que otros conozcan esta verdad para que también ellos experimenten esta verdad, ¿sí o no? Y esto fue lo que le sucedió a una mujer samaritana, mis hermanos. Tuvo un encuentro con Jesús y fue confrontada por la verdad y fue verdaderamente libre. Vaya por favor a Juan 4:4 para ver la historia de esta mujer samaritana. ¿Lo tiene? Juan 4:4 dice, y le era necesario, está hablando de Jesús, ¿verdad? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía, ¿verdad? Conocía la necesidad de esta mujer. Y quería tener él un encuentro con ella. Encontrarse con esta mujer necesitada. Jesús quiere tener un encuentro con nosotros porque Él sabe nuestra necesidad, mis hermanos. Él conoce nuestra necesidad y Él quiere tener un encuentro con nosotros. Y a veces se encuentra Él con nosotros y pasamos desapercibidos. Qué triste es eso, ¿no? Y Él quería encontrarse con esta mujer necesitada porque Jesús sabe cuál es tu necesidad. Y Él siempre busca tener ese encuentro con nosotros. Amén. Verso 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿cuántos saben que Jesús también se cansaba? ¿Sí? Ay, pero era Dios, sí también, pero era hombre y también se cansaba, también lloraba. Dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, es decir, como el mediodía, mis hermanos, como las 12 del mediodía. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Fíjese, algo curioso, ¿no? Era el mediodía, a esa hora no era la hora para ir a sacar agua del pozo, mis hermanos. Todas las mujeres iban a sacar agua del pozo en la mañana para poder hacer sus actividades diarias. ¿Sí? Para poder lavar sus trastes, para poder trapear, para poder limpiar, para poderse bañar. Iban en la mañana y sacaban el agua, pero esta mujer se esperaba al mediodía cuando ya no había nadie. ¿Sí? Entonces dice que fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío,
¿me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea, no se llevaban bien, ¿sí? Eran enemigos natos, ¿no? Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras, a ver, digan todos esa, conocer, si conocieras, ¿se fija? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le estaba diciendo, si comprendieras, si entendieras el don de Dios. Versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, con permiso, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la palabra que sobresale en este versículo 14 es la palabra agua, símbolo de la palabra de Dios, mis hermanos, símbolo del Espíritu Santo. Agua. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Porque esta mujer estaba pensando en forma natural y pretendía obtener esta agua para ya no tener sed y no seguir yendo al pozo y exponerse ante una sociedad que la acusaba, una sociedad que la juzgaba porque le incomodaba su situación. Era una mujer de mala reputación, mis hermanos, de mala fama. Le hacían sentir así por causa de su pecado. Por eso decía, dame de esa agua para ya no venir a este pozo. Por eso dijo esa mujer así. Y sabe, mis hermanos, así como acusaban a esta mujer, el diablo es cruel y usa a las personas para juzgarte, ¿sí? Para condenarte y para señalar tu pecado, ¿sí? Vaya por favor dejando un apartado ahí en ese evangelio de Juan, ahí en 14, deje el apartado de Juan 4, perdón, deje su apartado ahí. Y vaya rápidamente a Zacarías 3:1 para que veamos cómo Satanás es el acusador. Nada más vamos a leer ese versículo para que vea. Zacarías 3:1. Está en el Antiguo Testamento, uno antes de Malaquías y de Mateo. ¿Lo tiene? Dice Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y Satanás cómo estaba? En su mano derecha, ¿para qué? A acusarle. Ahí está ya, con eso, hermanos. Satanás es el que nos acusa, ¿sí? Pero usa a las personas para hacernos sentir mal, para hacernos el bullying, como le conocen por ahí, ¿verdad? Nos hacen bullying. Regresando a Juan 4, veamos el versículo 16. ¿Lo tiene? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Después de que la mujer le dijo, dame de esa agua para ya no venir aquí, ¿verdad? Es ok. Ve y llama a tu marido, entonces ven, le dice Jesús. Versículo 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido, no tengo. Y Jesús le contestó, ¿verdad? Le dijo, bien has dicho, con verdad has hablado, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho con qué? Con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús, mis hermanos, le estaba dando a conocer, le estaba revelando su verdad y la estaba confrontando con su realidad. La estaba orillando a que reconociera su pecado y su necesidad.
Es lo que Jesús estaba provocando en ella. Jesús siempre, mis hermanos, nos va a mostrar nuestra verdad. Y nos va a confrontar, mis hermanos, en nuestro pecado, para que aceptemos nuestra necesidad imperiosa de Él. ¿Cuántos necesitan de Él? Yo sí. Mi hermano José Luis decía, ¿cuántos tienen necesidad? ¿Nomás el pastor? Yo tengo necesidad. Todos los días necesito de Él. Todos los días, mis hermanos. Y Él nos va a confrontar con nuestro pecado, no para condenarnos, mis hermanos, sino para rescatarnos, para que cambiemos el rumbo de nuestras vidas y vivamos en libertad. ¿Cuántos quieren eso? Así como el espejo, ¿no, mis hermanos? Que nos muestra nuestra realidad. ¿Cuántos vamos al espejo recién que nos levantamos y nos damos cuenta que traemos la lagaña, traemos ahí la saliva seca acá de este lado? ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no? El gallo acá parado. Y luego se ve y dice, ay, ya me salió otra arruga, ¿no? Esa crema que me vendieron por internet no funcionó. Y eso es lo que nos muestra el espejo, ¿no? Nos muestra una realidad. Te muestra que tienes una necesidad de peinarte, ¿verdad? Te muestra la realidad de que tienes la necesidad de maquillarte, ¿verdad? Así igual Jesús nos muestra nuestra realidad para que veamos que tenemos necesidad de Él. Y esta mujer, mis hermanos, había tenido tantos hombres porque quería llenar ese vacío en su corazón, que había ahí en su corazón, que solo Jesús puede llenar, mis hermanos. La gente quiere llenar los vacíos que trae en su corazón con cosas materiales, con hombres, con mujeres, y nunca lo va a hacer, nunca lo van a llenar, mis hermanos. El único que puede llenar su corazón, su vida, es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y vaya por favor al versículo 25 de Juan 4. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. O sea, nos va a sacar nuestros trapitos al sol. ¿Ah? Así ya de repente se sintió confrontada, ¿no? Yo sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ve lo que Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ay, ay, ay. No, hermanos, de verdad. Y así el Señor, cuando está enfrente de nosotros, dice: yo soy el que habla contigo. Esto es algo tremendo, mis hermanos. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Como puede usted observar, mi hermano, mi hermana, a esta mujer se le olvidó por completo a lo que había ido al pozo. ¿Se fija? Se le olvidó por completo y dejó allí su cántaro. Y eso de dejar su cántaro, mis hermanos, significa que dejó lo que le estorbaba. Dejó sus complejos, dejó su vergüenza, dejó su tristeza, y ahora su corazón estaba lleno de gozo y ya no le importó lo que pensaran de ella. Ya no le interesó que la juzgaran, ya no le interesó que la acusaran, porque había tenido un encuentro con Jesús, mis hermanos, y se fue rápidamente a la ciudad. ¿A qué fue la ciudad, mis hermanos? A decirle a los hombres, es decir, hombres y mujeres, pues, desde luego, ¿no? Está hablando aquí, en la palabra original es a hombres y mujeres. Y ve el versículo 29. Vean lo que les dijo: vengan, vengan. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Me ha dicho la verdad. Me ha sacado mis trapitos al sol sin conocerme. Vengan, ¿verdad? ¿No será este el Cristo? Fíjense, cuando tuvo un encuentro con la verdad, inmediatamente fue a compartir esa verdad. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, mis hermanos? Quizás porque no te has encontrado con la verdad. O si ya te encontraste, tienes que compartir esa verdad. Versículo 30 dice: entonces salieron de la ciudad, o sea, le creyeron,
y vinieron a él. Y esta mujer, mis hermanos, no gozaba de una buena reputación, ¿verdad que no? Pero estaba convencida del encuentro que había tenido con Cristo y se los mostró a todos, de tal manera que salieron de la ciudad y fueron hacia Jesús. Esta mujer, mis hermanos, conoció la verdad y la verdad la hizo libre. Libre del pecado, libre de la condenación, libre del adulterio, libre de su mala fama. Conoció la verdad. ¿Cuántos quieren ser libres aquí? Hay algunos, mis hermanos, que llegan a Cristo. Llega Él, llega Cristo a sus vidas, rompe sus cadenas del pecado que les ataban y comienzan a cantar, ¿verdad? Las cadenas que me ataban, rotas están. ¿Ah? ¿Sí? ¿Será cierto? Hay muchos que viene Cristo a sus vidas, rompe sus cadenas, pero continúan siendo los mismos, porque no han querido salir de su estado de comodidad. Porque seguir a Cristo, mis hermanos, cuesta hacer un sacrificio y dejar muchas cosas en nuestras vidas que muchos no queremos. Tenemos que dejar amistades que no nos convienen, dejar estilos de vida que nos afectan, dejar costumbres que sabemos que son malas, pero muchos no queremos. Estamos como ese elefante en el circo. No sé si ha oído hablar de esa historia. Estaba un elefante. Hoy en día pues ya prohíben a los animales en muchos de los circos, en muchos países, tener animales en los circos. Pero había un elefante que día y noche estaba encadenado a una pata. Y lo único que hacía el pobre animal era balancearse. No podía moverse, de ahí no se podía mover. Estaba para allá, para acá balanceándose, ¿no? Con las trompitas, ¿no? Se balanceaba. Pero cierto día los que cuidaban a ese elefante se les olvidó ponerle la cadena que le ataban la pata. Pero el elefante en su mente, él ya estaba mentalizado que era un esclavo. Ya no tenía la cadena, era libre, podía hacer lo que quería, podía irse a donde quisiera. Pero no, ahí estaba el pobre elefante, ya sin la cadena, pero estaba así, atado. Y así estamos nosotros, mis hermanos. Cristo rompió nuestras cadenas, nos quitó nuestras cadenas y seguimos ahí, con nuestra mente de esclavo. Cuando encuentras la verdad, lo primero que quieres es compartir con otros esa verdad. Quieres que otros tengan este mismo encuentro como tú lo tuviste con Cristo, para que sus vidas sean libres, como la nuestra fue libre al encontrarnos con Él, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron libres por Cristo? Y esta es una de las evidencias de que tuviste un verdadero encuentro con Cristo, mis hermanos. Cuando vas a otros y les compartes de tu experiencia, especialmente a los tuyos, a tus familiares. Ahí te das cuenta que eres verdaderamente libre. Cuando alguien es verdaderamente libre, no tiene ese complejo de ir y compartir esa libertad a otros, para que también esos sean libres. Mire, por ejemplo, yo cuando tuve mi encuentro con Cristo ya hace muchos años atrás, Cristo veía, yo cuando tuve un encuentro yo veía ya todo diferente, veía los colores diferentes, ¿sí? Y no usaba lentes, mis hermanos, ¿eh? Pero veía todo diferente. Estaba lleno de gozo, lleno de paz, había alegría en mi corazón. Y yo quería comprar todos los CDs, ¿no?, que vendían ahí en la tiendita de la, ¿cómo se llama? Las tienditas bíblicas, ¿no?, donde venden Biblias y todo. Yo quería comprar todos los libros porque quería estudiar, quería comprar todos los CDs, todas las predicaciones, toda la música. Así estaba yo. Es como que yo quería como recuperar ese tiempo que había perdido, ¿no? Y que ahora quería hacer las cosas bien. Pero aún lo hacía sin entendimiento, ¿no? Estaba todavía emocionado por tener ese encuentro, sin una correcta dirección. Porque la verdad lo que sabemos, mis hermanos, es que lo que en el instante se renueva es nuestro espíritu cuando tenemos un encuentro con Cristo. Pero nuestra mente, esa se va renovando cada día, ¿sí o no? Por eso es lo que el Señor quiere hacernos libres. Que nos saquemos de nuestra mente esa mentalidad de esclavitud
esa mentalidad de esclavo. ¿Sí? Entonces la mente se va renovando día a día con la palabra de Dios. Conforme vas adquiriendo el conocimiento de qué le gusta a Él, qué no le gusta a Dios. Y esto es un proceso, ¿sí o no? Así es. Y después fui y le compartí a todos mis familiares. Todos allá en Guadalajara, por parte de mi esposa, todos llegaron a los pies de Cristo. Y algunos familiares aquí en Estados Unidos también llegaron a los pies de Cristo. Faltan algunos. Versículo 39, mis hermanos, de Juan 4. ¿Estamos aprendiendo, mis hermanos? Dice ahí: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Fíjense, por la palabra de la mujer muchos creyeron en Jesús. ¿Que daba qué? Testimonio. ¿Y qué vimos que era el testimonio? Cumplía con lo que decía, ¿no? ¿Verdad? Daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Por qué creyeron en Jesús, mis hermanos? ¿Por qué? Porque esta mujer les dio testimonio. Es decir, declaró y demostró la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él, porque probó y confirmó la verdad o la existencia de esa verdad. ¿Verdad? Jesús le hizo ver su necesidad, y no era el de tener a un hombre a su lado como ella lo pensaba. Su necesidad principal era llenar el vacío que había en su corazón, y este vacío era la falta de amor, la falta de comprensión, de protección, de aceptación, en el caso específico de esta mujer, desde luego. Pero Jesús, mis hermanos, puede llenar, puede cubrir cualquier necesidad que tú tengas. ¿Cuántos lo creen? Versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí por 2 días. 2 días se quedó. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ahora decían a ella, fíjense: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Wow, qué tremendo, ¿no? Estas personas, mis hermanos, no solo se conformaron con lo que alguien les había contado, no solamente se conformaron con eso, sino que se cercioraron por sí mismos de esta verdad y quedaron aún más convencidos, porque también ellos habían tenido un encuentro cara a cara con nuestro Salvador. Qué tremendo, ¿no? Conocieron la verdad y al dueño de la verdad, y esta verdad los hizo libres. Ya para ir aterrizando, mis hermanos, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. 8:36. ¿Lo tiene? Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si somos liberados, mis hermanos, de nuestra esclavitud del pecado, liberados por el Hijo y liberados por permanecer en la palabra de Jesús y ser sus discípulos, entonces somos verdaderamente libres, teniendo verdadera libertad que contrasta con la libertad que los fariseos ciegamente afirmaban tener en Juan 8:33, que decían: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Contrasta, ¿verdad? El esclavo del pecado no puede por sí mismo cambiar su estatus. Si el Hijo os libertare, el que nos tiene que libertar de nuestros pecados, es el Hijo, es Jesús. No se puede convertir a sí mismo. Nosotros mismos no podemos perdonar nuestros pecados, ¿verdad que no? No podemos ser libres por nosotros mismos de nuestros pecados, ni tampoco podemos ser convertidos por ningún otro pecador. El libertador de nuestra esclavitud debe venir de afuera, de las filas de
de humanidad esclavizada, fuera de la humanidad. Y aquí entonces está la bendita esperanza, mis hermanos, para todos nosotros. Y ya para concluir, termino con esta historia, mis hermanos. Una mujer cristiana de 82 años, allá en Hong Kong, platicaba de su vida en China, pero esta mujer aún usaba mucho el vocabulario que los comunistas utilizaban al descubrir su revolución, o al describir más bien su revolución. Ellos la llamaban, su revolución, la llamaban la liberación. Y se le preguntó, ¿verdad?, a esta mujer: cuando estabas en China, ¿eran libres de reunirse con otros cristianos para adorar? Y esta mujer respondió: oh, no. Desde la liberación a nadie se le permitía reunirse para servicios cristianos. Y le volvieron a preguntar: pero seguramente podían reunirse en grupos pequeños y discutir la fe cristiana, ¿sí o no? Le dijeron, ¿verdad? Y ella dijo: no, no lo éramos, respondió la mujer. Dice: desde la liberación, todo ese tipo de reuniones fueron prohibidas. Y le volvieron a hacer otra pregunta: ¿tenían libertad de leer la Biblia? Y la viejita contestó: desde la liberación, nadie tiene libertad de leer la Biblia. El punto es claro, mis hermanos. La libertad no consiste en la palabra libertad. No consiste en esto, o en palabras, sino en una relación, mis hermanos, con Jesucristo, a través de permanecer en su palabra y siendo su discípulo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Oh, gracias, Padre, te damos a ti hoy en esta mañana, Padre, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y tú, Señor, quieres traer la verdadera libertad a todos los que creen en ti. Y aquí hay un pueblo, Señor, que ha creído en ti, que confía en ti, pero que aún nos falta mucho. Aún tenemos que dejar ese pensamiento de esclavitud. Hay muchas cosas que aún nos tienen atadas a este mundo, pero tú quieres hacernos verdaderamente libres de todas estas cosas: del odio, del rencor, de la amargura, de la soberbia, de la borrachera, de la pornografía, de tantas y tantas cosas que aún tu pueblo sigue siendo esclavo. Ellos se sienten libres, pero no son verdaderamente libres. Es por eso que tú hablabas de una libertad verdadera, la que tú nos das, Señor. Yo te ruego, Señor, que a través de esta serie y los que vayamos a compartir, que nos des la sabiduría, que nos des el denuedo, que nos llenes con tu Espíritu Santo para poder expresar tu mensaje, Señor, como es. Que podamos expresar tus palabras tal y como son y no añadirle ni quitarle nada, Señor, para que tu palabra siga pura como está hoy. Porque siendo así, seremos verdaderamente libres si permanecemos en tus palabras. Y tus palabras son verdad. Tus palabras son lámpara. Tu palabra es la que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra que nos dejaste escrita para que nosotros la tuviéramos y aprendiéramos a través de ella y que camináramos conforme a tu verdad, porque tú eres la verdad, Señor. Tú eres el camino, tú eres la vida. Te alabamos a ti, Señor. Bendice a mis hermanos que vinieron hoy y los que nos ven por internet. Bendíceles, Padre, y ayúdales
a entender y comprender esta verdadera libertad, para que puedan mostrar su espiritualidad y puedan compartir a otros esa verdadera libertad, para que otros también puedan ser verdaderamente libres. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de sus familias, y llévales con bien a casa, Señor. Te lo rogamos a ti por tu Hijo amado. Amén. Que el Señor